Gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Dios bendiga a la amable audiencia de Bellavista Estéreo. El justo por la fe vivirá, este programa que emite su señal los días jueves en la mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro hermano John Gámez, siempre acá frente a los controles, y tu hermano en Cristo, Blas Pesotti. Te invito a que te direcciones a tu Biblia, direcciónate a tu Biblia, no te acomodes, busca algo en que anotar, que el Señor quiere hablarnos en esta mañana a través de su bendita palabra. Continuamos el estudio del capítulo 20 del libro Hechos, para comenzar hoy el discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto. Yo le invito allá en el capítulo 20 a ubicar la lectura desde el versículo 18 hasta el 21. Leemos y después oramos. Amén. Saludo fraternal a todos los hermanos y siervos del Señor. Gloria a Jesús para siempre. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 18, capítulo 20. Cuando vinieron a él, a Pablo, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, gracias Señor por una oportunidad nueva que tú me das de ser portavoz y vocero de esta palabra eterna, siempre viva y poderosa, Señor. Bendice a todo aquel que escucha, Señor. Abre el entendimiento y imparte sabiduría, tanto en mí como en los que están escuchando, para exponer, predicar y enseñar esta palabra en el Espíritu que la inspiró. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Discurso de despedida de Pablo en Mileto, o como afirma esta Biblia, la Biblia apologética, discurso de despedida a los ancianos de Éfeso. Amados hermanos, oyentes, en el programa que se vio antes, comencé y el anterior, fueron los programas anteriores, prácticamente con la introducción de este mensaje, un versículo, el versículo 17. Así que hoy voy a iniciar propiamente el discurso de despedida, que va del verso 18 al verso 38. Son 21 versículos. Y como le dije antes, quiero repetirlo una vez más, este sermón de despedida del apóstol encierra algo especial, porque es patético, es conmovedor, no solo porque es el único sermón, el único discurso presentado en el libro de los Hechos para un auditorio cristiano por el autor del libro, sino que también es como la última voluntad del apóstol
que le hace a los ancianos de Éfeso, y como su testamento, su herencia para ellos y para las iglesias que ellos representaban, que eran las iglesias que Pablo había fundado tanto en Grecia, en Europa, como en Éfeso y en las regiones cercanas, en Asia. Yo voy a dividir, amados, desde el día de hoy, varios programas. Voy a dedicarme a enseñar este discurso de despedida, estos 21 versículos. Y he querido dividir la explicación, la enseñanza, en 5 temas, 5 subtemas. Primero, hoy vamos a ver la confesión inicial. Pablo confiesa, confiesa lo que acabé de leer en esos 4 versículos del 18 al 21. Esa confesión inicial es como la introducción propiamente dicha del mensaje. Eso vamos a ver hoy. Pero va a haber todavía 4 subtemas más. Un segundo subtema que será el testimonio. Pablo después habla de un testimonio personal de él. Después veremos en la tercera entrega la advertencia. Él hace una prevención a los que están escuchándolo. Después, un encargo. Él hace una encomienda. Esa es la 4ª parte, la encomienda que el apóstol hace. Y por último, la despedida, cuando el autor del libro relata ya la partida dolorosa del apóstol allí de la ciudad de Mileto. Bueno, arranquemos con la parte que nos corresponde hoy, la confesión inicial, que está descrita, como le he dicho, en los 4 versículos que leí al comienzo. No hay necesidad de repetirlo, vamos a tratar de empezar a desgranar en este programa de hoy, que es la primera parte de este discurso de despedida de Pablo en Mileto. Primera parte hoy. Entonces hay que decir algo interesante, importante, y es que en esta confesión de Pablo, en estos 4 versos inicial, es como la introducción del discurso, y en ella él le presenta a sus oyentes, a los ancianos de Éfeso, su modo de vida. Les relata en forma breve su modo de vida en todo el tiempo que vivió allí en Éfeso, que fueron 3 años. Y bendito sea el nombre del Señor, relata su vida, su modo de vida en ese tiempo, no solamente vivido en Éfeso, sino también en toda Asia, porque él visitó otras partes de la provincia romana de Asia. Gloria al Señor para siempre. Lo primero que él hace, para tener nosotros una visión de los 4 versículos de esta confesión inicial de Pablo, es que él se pone como ejemplo ante sus auditorios, ante los ancianos. Se pone como ejemplo y pone como ejemplo específicamente su ministerio, que por cierto, amado, el ministerio de Pablo era completo y variado. Lo primero que salta a la vista, lo primero que de pronto un lector desprevenido que no conozca al apóstol Pablo, que no sepa quién es Pablo, podría decir, cuando vemos aquí en estas líneas que leí al comienzo, que él pone como ejemplo su propio ministerio. Un lector desprevenido que no conoce la Biblia ni al apóstol diría pues que este hombre fue orgulloso, porque cómo se va a poner como ejemplo él ante su auditorio. Pero realmente los que conocemos la palabra del Señor y quién era el apóstol Pablo, podemos saber que en realidad no hay que pensar en tal alternativa, tal explicación, porque Pablo era un siervo del Señor.
Pablo era un esclavo de Jesucristo y por lo tanto él no hacía su voluntad, él hacía la voluntad del Señor Jesús. Que entre otras cosas, para un siervo del Señor, además, es una obligación servir a Dios. Es un deber, una responsabilidad, porque él es siervo. Ese era el caso del apóstol. Y como si fuera poco, la misma Biblia lo dice, ¿verdad? En 2 Corintios 10, 18. ¿Qué dice ese versículo? Dice que ningún creyente es aprobado si se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así que sobran razones para ver que el apóstol Pablo nunca pensó en alabarse aquí ante los ancianos de Éfeso, al darse como ejemplo su ministerio, poner como ejemplo ante estos siervos del Señor, ante estos pastores. Entonces, ¿cuál es la explicación? Preguntará usted, para que Pablo hubiera puesto su ejemplo, el de su ministerio ante ellos. Pues la razón es que la propia vida, oiga bien, la propia vida de un creyente vale más, mucho más, que muchas exhortaciones no respaldadas por las obras de ese creyente. Amén. Por eso es que dice la palabra, dice algún aforismo, ¿no?, del secular, del mundo, que una foto vale más que 1.000.000 de palabras, porque el testimonio del ministerio de Pablo era como una foto condensada allí, que habla mucho más que todas las exhortaciones que él podía o alguien podía hacer. El testimonio, como alguien dijo, el pastor que Dios me dio en mis inicios como cristiano, que ya partió con el Señor, el pastor Carlos Arturo Reyes Castro, él decía que un discurso, un sermón convence, pero un testimonio arrasa. Ese es el caso aquí del apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Al presentar su ministerio como un ejemplo delante de estas personas que están escuchándolo allí. Ahora uno queda, hermano, uno queda asombrado con la clase de ministerio del apóstol Pablo cuando uno lee estos versículos, y también queda maravillado al observar por estos pasajes la completa consagración del siervo de Dios a Cristo y a su obra. Por eso alguien dijo, un exégeta, un intérprete bíblico muy conocido, dijo, y de sana doctrina, que precisamente es Ducho en el libro de los Hechos, cuando hablaba de este pasaje que estamos estudiando hoy, él recomendaba a los creyentes que fueran sinceros, cristianos sinceros, y que querían interpretar bien este pasaje, que deberían leerlo y releerlo varias veces. Las mismas palabras del apóstol en estos versos 18 al 21, para poder llegar a comprender, decía él, el ejemplo del apóstol en Éfeso. Y él explicaba por qué recomendaba eso. Decía él, que hay que leer y releer estos 4 versos para poder tomar una idea correcta de el ejemplo del apóstol Pablo, porque es que la misma riqueza, decía él, de tan alto ejemplo impide un análisis completo de estos versículos a primera vista. Fíjese hasta dónde llega el impacto del testimonio del apóstol Pablo.
Bueno, vayamos ahora sí al versículo 18. Dice la palabra que cuando vinieron a él, los ancianos que llegaron de Éfeso a Mileto, él comenzó su discurso, su sermón, su mensaje, y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Cuando uno lee este versículo 18, enseguida uno piensa que estos ancianos a quienes él se dirige aquí debieron estar entre las primicias, entre los primeros frutos para Cristo de Éfeso. ¿Por qué? Porque conocían bien el modo de vida, la forma de vida del apóstol Pablo. Porque les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que pisé Asia. Debían conocer, debían ser convertidos del apóstol Pablo, debían ser hijos espirituales, esos siervos, esos pastores de Éfeso del apóstol. Ahora, para tener una visión general, amado, de los 4 versos que hoy estamos estudiando, que es, como le digo, la confesión inicial del discurso, una introducción. Pues sepa usted, amado, que podemos decir que los 2 primeros versos, el 18 y el 19, allí Pablo apela a su comportamiento, al comportamiento que él tuvo cuando vivió entre ellos. Y los 2 versos siguientes, el 20 y el 21, nos habla más bien, o él apela mejor, recurre, es a su predicación, enseñanza y testimonio que él manifestó mientras vivió con ellos. ¿Entendió? Entonces pasemos primero a considerar los versos 19, 18 y 19. Ya hemos considerado el 18, vamos a ver al 19. Ahí apela, le repito, a su comportamiento. Pero cuando ya él pasa al verso 20 y el 21 en su discurso, él echa mano es a su predicación, a su enseñanza y a su testimonio que lo caracterizaron allí en esa ciudad, bendito sea el Señor, capital de la provincia romana de Asia. Arranquemos, ¿verdad? Entonces, si el verso 19 habla, como el 18, de la forma como Pablo se comportó allí en Éfeso, entonces, ¿cómo fue su comportamiento? Dice él, entre ellos. Dice el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Oyó? Sirviendo al Señor con toda humildad. Mire, el apóstol nunca, jamás habló con arrogancia, con altivez. Él siempre se había humillado ante ellos y nunca se había alejado de ellos, siempre estuvo cerca de ellos durante todos los años que él ministró en este tercer viaje misionero allí, en esa ciudad de Éfeso. Recuerde que estos pastores a los que él está predicando en Mileto venían de Éfeso, que era donde ellos prácticamente se congregaban y ejercían su pastorado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Siempre el apóstol fue humilde. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Pero ¿cómo adquirió esa humildad? Él fue humilde de nacimiento. Bueno, vamos a la palabra. Versículo 12 del capítulo 4 de Filipenses. Dice que él había aprendido a vivir con toda humildad como siervo de Cristo. Dios, hermano, Cristo enseña a sus siervos a ser humildes.
Algunos creyentes cuando llegan al Señor son un poquito dóciles, pero sean de un carácter, de modo de ser naturalmente algo de humildes. Todos tenemos cuando llegamos al Señor orgullo y altivez en nuestro carácter. Así que Dios es el que lima esas asperezas. Dios aprendió, enseñó al apóstol Pablo a vivir humildemente. Lo dice Filipenses 4:12, vamos a leerlo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Mire que el Señor fue el que le enseñó a ser humilde. Así para estar saciado como para tener hambre. Así como para tener abundancia como para tener necesidad. Por eso él tenía autoridad para exhortar a la iglesia a mirar no solo por lo suyo propio, sino por los de los otros. Leamos la palabra. Porque él era humilde y la humildad la aprendió de Cristo. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, está exhortando, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué le dijo a los filipenses en el capítulo 2, verso 3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y a la misma iglesia en la cual eran pastores estos que ahora le está predicando aquí, en una epístola que después les envió a ellos, Efesios 4:2, él les dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. Él, como siervo de Cristo, el apóstol, seguía la forma de ser, la conducta del Señor. Los creyentes tenemos que imitar a Cristo, hermano. Recuerde que en Juan capítulo 13, el Señor le lava los pies a los discípulos. Y Pedro no quería que el Señor se los lavara. Se consideraba indigno. Pero después el Señor le dijo, si no te lavares, Pedro, si yo no te lavaré, no tendrás parte conmigo. No, Señor, entonces los pies y la cabeza también. No, la cabeza no. Porque el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El creyente debe limpiarse cada día con la palabra en el lavacro de la oración. Pero sobre todo es su alma, que es la que peca. Pero su espíritu no, porque el Espíritu Santo está unido a nuestro espíritu y nuestro espíritu ya está santificado. Tenemos que ser limpiados diariamente, es por nuestra alma, que es la que se contamina. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Pablo seguía el ejemplo de su Señor. ¿Qué dijo Cristo allí en el momento que lavó los pies a los discípulos? Le dijo, si me consideran ustedes que yo soy el Señor y el Maestro, pues entonces deben hacer como yo he hecho. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado los pies de vosotros, vosotros también debéis amarlos, limpiarse los pies los unos a los otros, ser humildes. Así era Pablo. Pablo le exhorta a ellos, a los apóstoles, a los pastores de Éfeso, a ser humildes, como a otras iglesias, como hemos visto por los pasajes, pero porque él era humilde y porque él se había humillado ante el Señor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Él servía al Señor con toda humildad, dice el pasaje, porque se consideraba, ¿sabe por qué? Porque él se consideraba siervo inútil. Por eso él servía al Señor con humildad. Él no solamente entendía que debía ser humilde, aprendió a ser humilde porque Dios le enseñó, Cristo le enseñó, sino que él tenía una razón
por la cual él se consideraba e intentaba siempre practicar la humildad. Y era que él no era un siervo útil. El único siervo útil es Cristo, porque Cristo como Dios se hizo hombre y murió para darle vida y perdón de pecado y salvación a todos los hombres. Todo creyente, por mejor siervo que sea, es un siervo inútil, porque lo que debe hacer, eso hace. Y Pablo no se consideraba, se consideraba un siervo inútil, porque él hacía todo lo que el Señor le decía. Pero nosotros no. La consagración y la obediencia del apóstol está bastante distante de muchos de nosotros. Por eso nosotros debemos ni siquiera considerarnos como un siervo inútil. Por eso el apóstol se consideraba, ¿cómo decirle? Servía al Señor con toda humildad, porque él se consideraba un siervo inútil. ¿Y por qué? Porque él sabía que la deuda que debía al amor de Cristo era impagable. Podía hacer todo lo que quisiera, dar su vida, que de todas maneras nunca iba a compensar, a pagar la deuda de su Señor. Bendito sea el Señor. Pero él servía también con muchas lágrimas, dice el pasaje. La Biblia en muchas ocasiones, escucha, amado, en muchas ocasiones menciona, gloria al Señor, aquí tengo la cita, en el verso 31, las lágrimas del apóstol. En este mismo discurso, en este mismo sermón, en el verso 31, usted puede buscar la cita, el apóstol amonesta a los apóstoles, a los pastores de Éfeso, con lágrimas, les dice, mejor, que él había amonestado a diario a ellos con lágrimas cada día. Lea para que usted se confirme en el verso 31. Es decir, que él hablaba de lágrimas, además, como si fuera poco, porque él era un predicador que sufría la sana doctrina, porque amaba a los hermanos y amaba a Cristo y amaba su palabra. Ellos tenían el testimonio del apóstol. Cada día, dice el verso 31, él les amonestó con lágrimas durante años. Bendito sea el Señor para siempre. Algunos dirían, pero las lágrimas del apóstol eran lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí un dicho, porque a veces él se ensoberbecía. No, el apóstol es difícil demostrar eso. En algunos casos especiales en donde él se airó o discutió, siempre la Biblia da una explicación para justificar. No quiere decir que él que era perfecto, no, Pablo también tenía su carácter, pero no podemos decir eso, hermano, alegremente, porque las lágrimas del apóstol no fueron lágrimas de cocodrilo, hermano. No fueron, ¿por qué? Porque las lágrimas de él no fueron el resultado de la debilidad de él humana por el dolor de sus aflicciones, ni siquiera por eso. Mucho menos lágrimas de despecho, de desconsuelo, por ejemplo, porque no le concedieran la atención o que él creía merecer. No, tampoco, mucho menos. El resultado de las lágrimas, el motivo de las lágrimas del apóstol fue o era su íntima comunión con Cristo. Era un hombre espiritual, hermano. Entonces el sentir de él era el sentir del Señor. ¿Por qué el Señor se duele? ¿Por qué el Señor llora? A veces, pues por el pecado de la humanidad, por la condición perdida de los pecadores. Esos eran los motivos por los cuales Pablo lloraba. Botaba lágrimas,
por la condición perdida de la humanidad, por la maldad del pecado, por la tergiversación del evangelio. Ya en el tiempo de Pablo había apostasía. Ya había apostasía, hermano, y él sufría eso. Por eso la sana doctrina debe ser, para el sincero creyente, sufrida. Y no solamente por eso, sino porque si al Señor lo persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Además, él lloraba, derramaba lágrimas por el peligro, ¿verdad?, de los creyentes que rechazan el evangelio, que rechazan la salvación, que no aprovechan la oportunidad que Cristo les da. Todas estas cosas, hermanos, eran para Pablo realidades tan graves, que con frecuencia, dice la Escritura, bendito sea el Señor, bañaba su predicación con lágrimas. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Hasta en esto, no solamente en el servicio humilde, sino también en el acto de derramar lágrimas, Pablo era como el Señor, era como Cristo. Porque mire lo que dice la Escritura cuando el Señor Jesús llegó a la tumba de Lázaro. Antes de resucitar a Lázaro, él dice en el verso 35 del capítulo 11, el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. Así era Pablo, él lloraba con frecuencia, pero no porque era como el profeta Jeremías, el profeta llorón, que entre otras cosas, Jeremías se le apoda el profeta llorón, porque realmente en su profecía con frecuencia lloraba en muchos de sus predicciones, pero lloraba también como Pablo, como Cristo lloró junto a la tumba de Lázaro, por la maldad del hombre, por el pecado de la humanidad, por la condición perdida de los hombres. Hermanos, ojalá nosotros lloráramos por eso cuando derramamos lágrimas en oración. Ojalá Dios quisiera, porque esa es la voluntad del Señor. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, antes de su pasión y muerte, capítulo 19, verso 41 de Lucas, dice que cuando él llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Lloró. ¿Y por qué lloró? Ahí mismo lo dice el verso siguiente, el verso 12. Oh, sí, palabras de Cristo. Oh, si también tú, Jerusalén, conocieses a lo menos en este tu día, el día de salvación, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Eso lo dice Cristo, lo dijo Cristo, dice Lucas, llorando, mi hermano, llorando. Bendito sea el Señor. Él sabía en su corazón que ya muy pronto iba a morir, pero él sabía también la condición perdida de la humanidad, que la gran mayoría le rechazarían, no solo en ese tiempo, en todos los tiempos. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y además de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas, él dice el verso 19, o continúa diciendo, y pruebas. Otra forma como él recuerda su comportamiento entre ellos, entre los efesios, no solo con servicio humilde, con lágrimas, sino con pruebas, no por el pecado, ¿no? Pruebas por la justicia de Cristo, por haber sido fiel al Evangelio. ¿Y de quién venían esas pruebas? Dice el verso 19, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Qué triste, ¿verdad? Sus propios paisanos eran los que más hacían sufrir al Señor. Más que no solamente hicieron más sufrir más al Señor, sino aquí en este caso a Pablo. Mire, él no se está quejando aquí de las pruebas. Él no está diciendo en este versículo 19 que a causa de esas pruebas él lloró y derramó lágrimas. Él no está diciendo eso.
Él está diciendo es que sirvió al Señor, además de humildemente y derramando lágrimas, en medio de pruebas de los judíos. Pero realmente el verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, es difícil que aún llore y derrame lágrimas por las pruebas, aunque somos carne y en algún momento lo vamos a hacer, pero generalmente nos fortalece el Espíritu Santo, porque los fieles siervos de Dios no se hinchan, hermano, no se enorgullecen por los halagos, por las alabanzas, ni siquiera se asustan ante los insultos y las persecuciones. Más bien, ellos están más bien, nosotros los creyentes nos prevenimos más bien es contra el pecado, contra el pecado. Aquí vemos en este pasaje, en esta mención que hace Lucas de las pruebas que cita Pablo en este discurso que le vinieron de parte de los judíos, esas acechanzas. Ahí vemos un reflejo oscuro, lamentable, triste, de los grandes triunfos y gloriosos triunfos que tuvo el apóstol en su ministerio en la ciudad de Éfeso. Usted puede leer, nosotros estudiamos bastante en varios programas ese capítulo 19, el solo capítulo 19 de Hechos, para que usted sepa, si no lo ha leído, léalo. Habla de todo el ministerio del apóstol Pablo en esta ciudad de Éfeso durante 3 años, y allí ve usted una cantidad de cosas maravillosas que hizo Dios a través de Pablo. Pero vemos también persecuciones que tuvo el apóstol, pero que los perseguidores allí, los judíos, lea el capítulo 19, quedaron frustrados y no pudieron coronar su maldad, porque Pablo se le escapó de sus manos y no pudieron condenarlo, ni golpearlo siquiera. Lea lo que le pasó al apóstol Pablo allí, ante el escribano, en Éfeso, en el capítulo 19. Sin embargo, aunque no lo dice el capítulo 19 de Hechos, aquí Pablo los insinúa. Los judíos, de muchas otras formas, siempre lo acechaban y lo hacían sufrir, planeando contra él y contra su vida algunas estrategias que aquí no menciona, pero solo dice pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Pablo en realidad, hermano, era un ser humano de carne y hueso, y él, conforme dice aquí, y vemos en el capítulo 19 de Hechos, él debió sufrir, tener una tensión nerviosa fuerte, hermano, que solamente Dios tenía que consolarlo y fortalecerlo ante esa situación. Podemos ir pasando ya al verso siguiente, pero cerremos ya lo que es el comentario al versículo 19. A estas acechanzas que Pablo tramaron los judíos perversos, incrédulos en Éfeso contra Pablo. Y podemos decir lo siguiente: mire, así como le ocurrió al apóstol con los judíos enemigos en Corinto, eso lo vimos en otro momento, en el capítulo 20. En este capítulo 20, precisamente, al comienzo, en el versículo 3, vamos a leerlo. Vemos acechanzas que tuvieron los judíos de Corinto contra Pablo. Dice Hechos 23, recordemos, después de haber estado en Corinto 3 meses y siéndole puestas acechanzas, escuche, por los judíos precisamente, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Recordó ya?
Los hermanos que han escuchado los programas anteriores, él trastornó sus planes. Los judíos, estos perseguidores, hicieron que Pablo cambiara su itinerario del viaje y le tocó devolverse por Macedonia, ir a Troas y después de allí a Mileto, que es donde está ahora. Conclusión, esta predicación, este discurso que estamos estudiando de Hechos 20 y que seguiremos estudiando en programas posteriores, del verso 18 al 38, fue un discurso que no estaba planeado por el apóstol, sino que debido a la persecución por los judíos de Corinto, él le tocó cambiar la ruta, devolverse, porque lo estaban persiguiendo para matarlo, y terminó llegando a Mileto, y ahora predica. Era Dios, el Dios de la circunstancia, el Dios soberano que llevó a Pablo aquí a Mileto a predicarle y despedirse de estos pastores de la ciudad de Éfeso aquí en Mileto. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, no terminé la idea. Así como ocurrió a Pablo con los judíos adversarios, enemigos aquí en Corinto, como le he leído, ahora en Éfeso le ocurre con los judíos adversarios de esa ciudad, como él lo dice en el verso 19. Y acechanzas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ya estos son judíos de la ciudad de Éfeso. Él siempre sufrió, hermano. En la vida del apóstol encontramos esta triste experiencia, que a lo largo de su ministerio, él sufrió más oposición de parte de sus propios paisanos que de parte de los gentiles, bendito sea el Señor. Aunque de todas maneras él sufría de todos, aún de falsos hermanos dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, esto es fascinante, ¿verdad? Conmovedor. Es el testimonio, el único mensaje a una iglesia, a los cristianos, descrito en el libro de Hechos. Pero a más de eso, es un discurso de despedida, triste. Y es como un testimonio, como la última voluntad, como el legado que le deja el apóstol Pablo a estos ancianos y a todas las iglesias que él fundó allí en Asia y en Grecia, como ya lo he dicho. Por eso hay tanta riqueza de enseñanza en estas líneas, en estos versos. Ahora pasemos al verso 20. Como le dije hace unos minutos, Pablo, en esta introducción del mensaje, apenas estos 4 versos que estudiamos hoy, que es una confesión inicial que él hace, él primero presenta o echa mano a su comportamiento entre ellos, como ya hemos estudiado en los versos 18 y 19. Pero ahora en los versos 20 y 21, él apela a cómo fue su predicación, su enseñanza y su testimonio en esos años que él ministró, vivió allí en Éfeso. ¿Y cómo fue? Dicen los 2 versos, o se puede concluir de lo que dicen los 2 versos 20 y 21, que fue como debía ser. Él predicó, enseñó y testificó a los efesios allí cómo él debía haberlo hecho. ¿Y cómo lo hizo? Ahora él lo explica claramente. Leamos los 2 versos, recordemos cómo fue entonces la predicación, la exhortación y la enseñanza allí de Pablo. Y como nada que fuese útil he rehuido, verso 20, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando, verso 21, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos por parte. Tenemos tiempo, unos minutos más, para comenzar
a desgranar cómo decirle, expuso la palabra de Dios allí. Dice primero en el verso 20, al comienzo, que él no estimó nada que fuese útil lo dejó de predicar o de enseñarle a ellos. Nada, porque dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Dice otra versión, de predicaros y enseñaros. Anunciar es predicar aquí. Precisamente, hermano, en este mismo mensaje, en el verso 27, que ya lo veremos con más detalle, dice estas palabras, Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice lo mismo que al comienzo de este verso 20, la misma, pero con otras palabras. La pregunta es, hermano, ¿cómo debe ser la predicación? Antes de verla, cómo predicó, enseñó y testificó Pablo allí, respondamos la pregunta, ¿cómo debe ser la predicación, la enseñanza y el testimonio de un auténtico ministro del Evangelio? No hablemos de Pablo ahora, de lo que dice la Biblia de cualquier ministro del Evangelio. ¿Cómo debe ser? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia, amado hermano? ¿Cómo debe ser la predicación, el testimonio, la enseñanza? Aleluya. La Biblia dice que deben ser fieles en declarar todo el consejo de Dios. Como le acabé de leer el verso 27 de este capítulo, las palabras de Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En ese versículo está la respuesta. ¿Cómo debe ser la proclamación de la palabra de Dios por un verdadero, auténtico, fiel ministro de Dios? Debe anunciar y vivir todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que debe predicar, enseñar y obedecer toda la verdad divina, todas las doctrinas que están en la Biblia. No predicar lo que le gusta y desechar lo que no le gusta. Vivir cierta parte de la palabra y otra parte no. Pablo dice, él anunció todo el consejo de Dios a los efesios. Y dice en el verso que estamos estudiando, el 20, porque nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Nada que fuese beneficioso, nada que fuese provechoso para la salvación de ellos, para el crecimiento y el desarrollo espiritual de ellos. Pablo soslayó, obvió, evitó predicarles. No, él le predicó todo lo que la Biblia dice, bendito sea el Señor. Aquí es importante, hermano, hacer alguna salvedad antes de que termine el programa sobre que debemos de esta responsabilidad ante Dios, amado, que tenemos como cristianos, como siervos del Señor, como ministros de Dios. Nuestro testimonio, nuestra predicación y enseñanza no debe ir encaminada a agradar a los hombres, bendito sea el Señor, a agradar los deseos de las personas a las cuales les predicamos, tampoco nuestros propios gustos. No, mi hermano, no debemos tratar tampoco de promover nuestra popularidad. Gloria al Señor. Mire, a pesar de que a veces un creyente o un predicador o un siervo del Señor se vea obligado
a pronunciar palabras de reprensión a una congregación, porque Dios lo guía a predicar eso. A pesar de que un creyente o un siervo de Dios tenga a veces que enseñar doctrinas contrarias a lo que la gente le gusta. A pesar de que a veces un creyente, un siervo de Dios se ve obligado a predicar sobre normas bíblicas que se oponen a nuestros deseos carnales, que no le gusta la carne. A pesar de todo eso, hermano, los predicadores y ministros fieles del Señor debemos, me incluyo, yo me estoy incluyendo, hermano, debemos exponer la verdad de Dios completa, como dice el apóstol Pablo aquí, todo el consejo de Dios, nada que sea útil para los oyentes. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, y por el bien de las almas y de las congregaciones, porque es la palabra toda entera, sin quitarle ni añadirle, la que hace el efecto. Pablo se lo dijo, y con esto vamos a empezar a concluir el programa de hoy. Pablo se lo dijo a los Gálatas, mire, Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 1, versos 6 al 10, leamos lo que la Biblia dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Será que algunas iglesias y en algunos países del mundo hoy se siguen evangelios diferentes? Bastante, mi hermano. No es tan raro, es común. Sigue diciendo en el verso 7. No que haya otro. Pablo dice, hay un solo evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son esos, hermanos? Los que predican incompleto el evangelio. Mas si, sigue diciendo, mas si aún nosotros, él se incluye, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, Dios lo maldiga, se condene. Y sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, gloria al Señor para siempre, diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Pues o busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, decía él. O sea que si yo cambio un mensaje, no me sigan, no imiten mi ejemplo, ni me crean. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Y como si fuera poco, en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, también lo dice de otra manera. Él exhorta a su hijo amado Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios, Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra, que insista, eso es lo que significa instar, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que insista, que si te tienes que predicar otra vez lo mismo, o otra vez repetir, no importa que la gente te diga, este es un loro que repite lo mismo, eso significa instar. A veces el verdadero predicador fiel a Dios es el que repite muchas veces las cosas, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia, ¿y qué? Con toda paciencia y doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que predicar todo el consejo de Dios, porque la doctrina o las enseñanzas bíblicas están escritas en toda la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra.
Bendito sea el Señor para siempre. No tenemos ya tiempo, hermano John, ya nos queda ¿cuánto? 2 minutos. 2 minuticos. Bueno, aquí vamos a continuar en el próximo programa. Pero quiero decirle, hermanos, que hay porciones de la Biblia, hay partes del consejo de Dios, de la verdad de Dios, que rara vez se tocan en los púlpitos, muy rara vez, sea por temor, sea por miedo, sea por incompetencia, lo cual perjudica la edificación de las iglesias, o porque el predicador quiere agradar a los hombres, bendito sea el Señor. El buen pastor siempre ha de agradar a Dios, por tanto debe darle a las ovejas lo que las ovejas necesitan o le convienen para su crecimiento y desarrollo, no lo que a ellos les gusta, ni le gustan a las ovejas oír. A veces necesitarán purgante. ¿A quién le gusta tomar un purgante? A nadie. Es desagradable. Tienen que estar yendo al baño. Esas son las amonestaciones que a veces las ovejas necesitan. Y si Dios dice que hay que amonestar a la iglesia, a la congregación, amonéstela, mi hermano, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, pero también tú eres un Dios que amonesta, que regaña, que juzga, porque tú también eres fuego consumidor y tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que han escuchado.